Y al momento uno no sabe lo que uno hace Sí. o hasta dónde va a llegar lo que tú haces. Como la canción Hermoso Eres. Yo no supe que hasta dónde iba a llegar esa canción. Wow. Y tengo entendido que la canción la han traducido en 4 o 5 idiomas. Wow. Portugués, tailandés, japonés, chino y alemán. Por Wow. nombrarte unos. Esto yo me he enterado. No las he escuchado, pero me Ajá. lo han dicho. Y he recibido correos y mensajes de gente de literalmente toda Sí. América Latina, de Estados Unidos y de España, Wow. acerca de la canción Hermoso Eres. Y la canción es una colaboración. Yo empecé a escribir la canción. Ok. Juan Salinas tuvo también su participación y Marcos Witt también tuvo una pequeña participación. Es cierto que somos únicos. Y también es cierto que todos somos diferentes, que todos somos buenos en algo. Y podemos ser muy buenos en ese algo. Bienvenido a la tercera temporada de Asuntos Internos, dones, habilidades y talentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio, es el cuarto episodio de la tercera temporada y estoy muy contento porque está con nosotros Pepe Novelo y bueno, te platico un poco de él, pero ahorita lo vamos a conocer más. Pepe Novelo es músico, es compositor y como ustedes pueden ver es rockero, pero Pepe ha sido una de las personas que fue parte del mover de Dios en los 90s. Para ahora sí que revolucionar la música, creo que sacar la música de las 4 paredes de la iglesia y llevarlo a un nuevo nivel. O sea, fue a partir, yo creo, en ese movimiento que personas como Marcos Witt, Edgar Lira, de hecho, Pepe es autor de una canción que es Hermoso Eres, y es una canción que le dio la vuelta al mundo, que hasta el día de hoy algunas congregaciones todavía las usan. Y la volvieron a grabar en el 25 aniversario, creo. Sí. Y sí. es increíble cómo una canción puede inspirar a una generación entera y a generaciones. ¿Por qué? Porque yo soy parte de una generación que yo recuerdo que iba como en la secundaria, por ahí, cuando escuché esta canción. Y músicos como Pepe han inspirado a personas a encontrar su camino, a encontrar su propósito, que muchos de nuestros propósitos pues no son dentro de la iglesia. A veces Dios nos lleva fuera de la iglesia, pero hay muchos músicos que yo sé que fueron inspirados por canciones que escribió Pepe, con personas con las que ha colaborado Pepe, y hoy en día la música cristiana ya está a una calidad increíble, a un nuevo nivel, y está siendo de bendición, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Como debe de ser. Sí, entonces no me quiero extender más, vamos a conocer a Pepe. Muchas gracias por estar en este episodio, por venir a inspirarnos y a enseñarnos mucho de lo que Dios te ha hablado y te ha traído a tu vida. Gracias a ti, Dave, un gusto conocerte y un gusto estar con todos ustedes. Gracias por el cafecito, que está muy bueno. Y bueno, sí, fuimos parte de una generación que nos tocó ser o estar en un movimiento, el despertar de un movimiento muy fuerte que fue a principios de los 90s, Wow. la alabanza de adoración. A mí me tocó viajar con Marcos Witt por 2 años. Yo fui su asistente. Cuando se ponían las pistas en cassette, Ajá. yo las ponía. ¿Viviste en Durango con él? Yo viví 2 años allá en Durango. ¿Tú eres de aquí de Guadalajara? No, yo soy de la Ciudad de México. Ajá. A los 15 años nos vamos a vivir a la ciudad de Brownsville, Texas. Ok. Ahí yo grabo, a los 20 años yo conozco al Señor. Wow. Grabo un demo con 5 canciones que escribí. Yo tenía 2 años de apenas tocar la guitarra. Wow. Y este demo lo mandamos a diferentes lados. Llega a Durango y de Durango me marca como al mes y medio Juan Salinas. Dice, oye, nos gustó cómo tocas y tu estilo, pero no es lo que nosotros hacemos. Pero ojalá algún día podamos conocerte y hacer algo juntos. Y pocos meses después fui a Durango, conocí a Juan Salinas, conocí a Marcos Witt, y de ahí empezó una amistad. Wow. Empecé a involucrar con ellos. Se dieron las cosas para yo poder viajar con Marcos Witt 2 años. Y estando allá, me tocó participar en diferentes grabaciones, en composiciones, en producciones. Y el ver cómo explotó este movimiento fue algo increíble. Sí. Aunque lo mío no es o era
la música de alabanza y oración. Yo siempre quise hacer música para compartir el evangelio, como Petra, Striper, Guardian, Bloodgood, Whitecross. Esos eran mis meros, sí, como tu inspiración. La gente que yo escuchaba, exactamente. Wow. Y estando aquí en el seminario en el 91, acabar el primer año de escuela bíblica, armamos un grupo con alumnos de ahí. Escribimos algunas canciones, entre ellas Entre el cielo y el fuego, que grabó Edgar Lira. Sí. Y hicimos un concierto aquí en Guadalajara, que fue una bomba, porque yo cuando empecé a invitar gente me decía, oye, pero sí es rock, porque a veces nos dicen que es rock y son canciones de alabanza. y para mi sorpresa esa noche el auditorio estaba lleno, yo creo que eran alrededor de 600 personas. Mucha gente escuchó el mensaje de Cristo y vino a conocer al Señor esa noche. Y de ahí yo vi gente de esa noche que se hicieron pastores y líderes de jóvenes. Y fue algo muy padre. Sí. Yo de esto me enteré muchos años después. Y al momento uno no sabe lo que uno hace, o hasta dónde va a llegar lo que tú haces. Como la canción de Hermoso Eres. Yo no supe que hasta dónde iba a llegar esa canción. Y tengo entendido que la canción la han traducido en 4 o 5 idiomas. Portugués, tailandés, japonés, chino y alemán. Por nombrarte unos. Esto yo me he enterado. No las he escuchado, pero me lo han dicho. Y he recibido correos y mensajes de gente de literalmente toda América Latina, de Estados Unidos y de España, acerca de la canción de Hermoso Eres. Y la canción es una colaboración. Yo empecé a escribir la canción. Juan Salinas tuvo también su participación, y Marcos Witt también tuvo una pequeña participación. Pero fue en un momento donde yo no tocaba piano, yo soy guitarrista. Pero estando en Durango, como todo el mundo tocaba piano, yo quise aprender. Me aprendí acordes y una noche tocando algo se me ocurrió la melodía. Se le enseñé a Juan Salinas y ahí nació la canción. Y al otro día nos íbamos a un congreso. Las canciones ya habían sido ensayadas. Fuimos a Visión Juvenil 91. Se estrena en Visión Juvenil y fue la canción de... Hasta se me enchina la piel porque hay un video en YouTube. Sí, clausura Visión Juvenil 92. Y fue una bomba. Una bomba. Yo tocaba con el grupo de alabanza de Marcos. Yo me bajaba del escenario y había filas de chavos que querían que les pasara los acordes de la canción. Y ahí yo pasándoles, y fue algo muy padre. Y la gente, era increíble ver 7-8 mil chavos cantando a pulmón abierto la canción y ver gente quebrantada. Es algo que aún me mueve, y te lo digo, y se me eriza la piel porque es algo que Dios hizo. Nosotros solo somos los instrumentos. Exacto. ¿No? Y si Dios nos dejamos usar por Dios, ahí es cuando te das cuenta que las cosas llegan lejos. No por nuestras fuerzas, sino porque Dios es quien las lleva. Nosotros solo somos el instrumento. Y eso que dices de que somos el instrumento es tan cierto. Y bueno, déjame ahora... has dado una increíble introducción de lo que es esta temporada del podcast. En esta temporada del podcast estoy hablando de dones, habilidades y talentos. Y la idea es como hablar con cada persona acerca del don que ahora sí que Dios le ha dado y cómo lo ha trabajado, de dónde se inspiró, etcétera, etcétera. Pero porque también quiero como aterrizar, porque hablando del contexto bíblico, la Biblia dice que Dios ha dado muchos dones a la iglesia, ¿no? Pero también quiero traerlo como a la parte práctica, pues de cómo a veces estos dones los vamos a explotar fuera de la iglesia o los vamos a explotar incluso en nuestro trabajo, y cómo van a ser algo que nos va a ayudar no solamente a descubrir nuestro propósito, sino también a descubrir que con esto nosotros podemos servir ahora sí a nuestro alrededor. Y bueno, tú ya dijiste cuál es como tu don, que es la habilidad de la música. Así es. Y entonces dentro de la habilidad de la música pasan dos cosas, creo yo, principales. Una es que el don de la música pues son habilidades técnicas, habilidades de destreza, no sé, habilidades artísticas. Pero también está pasando algo más. Con la música tú puedes ejercer el don de la enseñanza, porque a través de la música le estás
estás enseñando a la gente, ¿no? O sea, Así con es. lo que cantas, etcétera. Entonces, cuando tú tocas, ahora sí, hablando de Pepe, no solamente tocas, sino que estás enseñándole a la gente a adorar a Dios y a conectarse con Dios. Más bien conectarse con Dios. Conectarse Sí, con Dios. Ajá, así ok. es. Sí. Entonces, ahora sí, para hablar un poco más de este don que es de la música, ¿a qué edad tú empezaste como a conocer y a qué edad tú empezaste a sentir, va por ahí? ¿Cómo lo descubres? Fíjate que es bien chistoso porque yo desde niño Ajá. siempre había música en la casa. Wow. Siempre. Y yo me acuerdo que mi papá, desde niño, a mí me dicen, oye, tú escuchabas en otra entrevista que tuvimos, Ajá. oye, que un gusto culposo, no, pues que mi gusto culposo era Menudo o Timbiriche. Digo, no, yo nunca tuve eso, porque yo crecí escuchando a Elvis Presley, a Beatles, Wow. a Barry White, a José José. Siempre hubo mucha música en la casa, Ok. desde niño. Entonces, algo curioso que mi papá siempre nos decía, íbamos manejando, salíamos de la ciudad a comer o algo, había música en el estéreo, y papá iba cantando alguna canción que le gustaba y volteaba con nosotros a decirnos, mis hijos, con que pegue una canción, con una que pegue. Yo nunca le tomé importancia, pero se me quedó grabado. Ok. Y sí es cierto, hay artistas que son one hit wonders, ¿no? En todo el mundo, que les pega una canción y ya no volvió a hacer nada más y no necesitaron hacer nada más porque Sí. con esa canción ya es su legado de vida. Ajá. Y cuando yo empecé a tocar música, me acordaba de esas palabras. Y yo nunca, fue mi idea de hacer una canción para que pegara en todo el mundo. Sí. Yo agarré la guitarra, bueno, estuve en la estudiantina a los 8 años, Ajá. pero de 8 años yo era un niño que le encantaba el fútbol, el béisbol, los deportes y salía a jugar con los chavos, ¿no? Crecer en los 70s en la Ciudad de México fue algo muy padre porque era llegar de la escuela, Sí. comías, hacías tarea y tenías toda la tarde para estar con tus amigos. Entonces, eso fue algo muy padre para nosotros cuando crecimos. Entonces, ya a los 18 años yo salgo de la preparatoria Wow. y no sabía qué quería estudiar. Ajá. No había nada que me llamara la atención. Entonces, en ese tiempo, agarré la música, descubrí la música más bien. Wow. Y a partir de ahí se convirtió en mi vocación de vida, en mi llamado y en mi manera de servir a Dios. Y ahí fue como tu papá dándote ese empujoncito. En cierta manera sí. Fíjate que mi papá, cuando yo empecé a tocar la guitarra, él se quedaba así en asombro. De hecho, él me enseñó el primer acorde en una guitarra que era de un tío mío. Wow. Mi papá no era músico, Ajá. pero tú sabes que la gente antes era gente musical. Sí. Era gente que por cultura tocaban o llegaron a tocar algún instrumento. Fuera guitarra, que era el instrumento más común, Ajá. la armónica, la flauta, la mandolina, el violín. Entonces mi papá me enseña, es el primer acorde que es do y el tun, ta, ta, tun. Y fue todo. Wow. Pero me encantó tanto el sonido que empecé yo me enseñé a tocar guitarra solo. Ok. Entonces, sí, en cierta forma mi papá me dio el empujoncito por siempre tener presente la buena música. O sea, Sí. desde niños crecimos escuchando buenos intérpretes, buenas producciones, y yo creo que eso nos dio una escuela de apreciación musical. Wow. Y porque en ese tiempo no había ni YouTube, no había todo lo que hoy tenemos como herramientas accesibles para aprender la música, entonces implicaba hacer más esfuerzos todavía. Sí, de hecho, yo vi un anuncio en el periódico Ajá. que decía clases de música, $5 media hora todos los sábados. Yo vivía en Estados Unidos ya en Ok. ese tiempo. Y se me hizo muy padre. Ajá. Dije, voy a ver. Yo tenía 18 años. Ok. Llego yo con mi guitarra de caja. El sábado a las 10 de la mañana. Entro al salón y había puros chamaquitos de 8 o 10 años con Ajá. guitarras eléctricas. Wow. Y yo los veo y dije, yo soy el único dinosaurio aquí, ¿no? Y con guitarra acústica.
Pero escuché lo que estaban haciendo y dijo, y se oye muy chido eso. Wow. Y a partir de ahí me enamoré de la música. Y era un método de 6 meses, un libro que llevábamos. Pero a mí me encantó tanto que el método yo lo acabé en un mes. Wow. Un método, yo lo acabé en un mes porque yo me iba a la casa y me podía estudiar. Y lo que seguía. Y total, ya el maestro me dijo, yo no tengo nada que enseñar, tú lo aprendiste solo. Wow. Yo te recomiendo que veas videos, en ese tiempo había videos instruccionales o había libros con cassettes. Y en esos libros yo ahí compré varios y de ahí aprendí muchas técnicas de la guitarra. Wow. Ahora, yo te preguntaría, ¿fue para ti accesible como, perdón, el comprarte un equipo? O sea, como tuviste dificultades para... Fíjate que no, porque curiosamente el maestro Ajá. iba a abrir su propia tienda de música. Y a mí me dijo, oye, fíjate, tú ya que sabes todo el método, esta tienda se va a quedar sin maestro, ¿por qué no tú te quedas a cargo? Wow. Y me apoyas enseñando lo que tú ya aprendiste. Entonces yo al mes empecé a dar clases. Qué chido, qué sí, increíble. Eso fue algo, la verdad, fue algo muy increíble. Wow. Y pues ya tenía trabajo, yo tenía 18 años, tenía trabajo, trabajaba dentro de una tienda de música, entonces tuve la accesibilidad de poder comprarme una guitarra eléctrica. De las maneras que yo grababa mis demos, ahí tenían teclados con secuencias, entonces ponía la secuencia, grababa el bajo, ya lo tenía grabado en el cassette, batería y bajo, y en otro cassette lo puenteaba a otro cassette, grababa guitarra y voz, y así hacía yo mis demos. Era bien artesanal ese súper retro, artesanal, como tú dices, pero era los únicos recursos que teníamos, entonces yo tuve que aprovechar eso para empezar a crear mi propia música. Sí, ok. Algo muy padre que encuentro, o sea, en lo que nos estás platicando, es como lo increíble que muchas veces es como tu talento te va conectando también de alguna manera para encontrar un trabajo que disfrutes, o sea, para encontrar un trabajo en donde tú puedas, ahora sí que financiarte con tus dones, porque es lo que pasó contigo, ¿no? O sea, encontraste primero que tenías un don, una habilidad, y lo que hiciste fue estudiar, darle forma, practicarlo para ahora sí perfeccionarlo o mejorarlo. Y después ya encuentras trabajo. O sea, eso es increíble porque muchas veces nuestros peros para hacer algo que nos gusta es, es que no tengo la lana o tengo esto. Y nosotros mismos nos bloqueamos. Sí. Pero también lo padre es esto que sucede de que cuando tienes disciplina, cuando tienes la pasión, cuando buscas la manera, te equipas, o sea, mejoras. Y eso te va conectando también para obtener un trabajo, pues, o hacer lo que te gusta hacer. Pues mira, hay un dicho que dice querer es poder, ¿no? Sí. Y si tienes las ganas, así venga viento, marea o tiemble o relampaguee, lo vas a hacer. Porque cuando tienes el ímpetu de hacer las cosas, las vas a hacer. ¿Y cómo llegas, ahora sí, como... Digo, porque hasta ahorita estamos hablando de no tenías que ver... lo que hacías no tenía mucho que ver con iglesia. ¿Cómo te metes ahora sí en la iglesia? O sea, ¿cómo conoces acerca de Dios? Cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, yo tenía 16 años. 16. Y... No, iba a cumplir 15 años. Y allá la contadora de mi papá, nos fuimos por negocios de mi papá, su contadora nos invitó a una iglesia cristiana. Okay. Y empezamos a ir. A mí no me gustó al principio, pero me fue gustando todo el rollo. Sí. Y me gustó mucho más por la música, porque se escuchaba Bloodgood, Striper, White Cross, Guardian, Petra, y ellos fueron mis ejemplos a seguir, ¿no? Okay. Nos decían, no, es que la música, el rock es del diablo, escuchen mejor esto, ¿no? Sí. Entonces... al escuchar eso me empezó a gustar la música, escuché el mensaje y se me fue metiendo, o sea, esas semillas, aunque la gente no lo crea, yo por eso creo en compartir la palabra con la música, porque son semillas que van sembrando en tu corazón a través de escuchar la palabra.
Sí. y esas semillas van a dar fruto. Entonces esas semillas dieron fruto cuando yo tenía 20 años. Cuando yo tenía 20 años, yo ya sabía qué tenía que hacer Wow. y entregué mi vida a Cristo. Yo ya tenía 2 años tocando y le dije, Señor, yo quiero servirte con mi música. Sí. Y fue cuando empecé a hacer el demo que te platicaba. Lo mandamos a Durango y de ahí se vino todo el conocer a Marcos Witt, viajar con él, participar en grabaciones y bueno, estar en ese mover de la música. Ahora, como para poner en contexto, digo a quienes nos escuchan, estamos hablando de más o menos ¿qué años? ¿90? 1992. Ok, en los 90s, ajá. La referencia en ese momento, digo, al menos estoy hablando de iglesia, no estoy hablando del contexto ahora sí, en la música profesional, por así decirlo, pues. Estoy hablando como de iglesia, ¿no? La referencia en ese momento es Marcos Witt. Digo, al menos yo soy de Oaxaca, entonces te estoy hablando de un pueblo, nací en un pueblito que si acaso eran como 2,000 personas, yo creo. Sí, o sea, bien contadas las familias, se conoce todo el mundo. Es un pueblito donde lo único que existe es la televisión a blanco y negro, periódicos, o sea, ¿Cómo se llama el pueblo? el pueblo es Unión de Cárdenas y Unión es de parte del Cárdenas. municipio Santiago Juxtlahuaca, Ok. Es ¿Qué como tan a- lejos de la ciudad está? como a 5 horas de la ciudad de Oaxaca. Ah, ok. La ciudad más cercana está a 2 horas. Ok. Ajá. Pero te estoy hablando así como de una zona bien rural, pues. Y llegaban los casecs en la iglesia, ¿no? Llegaban los casecs. Entonces, la referencia en ese momento, pues era Marcos Witt. Sí. Ajá. Creo que tú como estabas en Estados Unidos, pues hablas de Petra, de Guardián, no sé, Sí. otras influencias musicales. Exacto. Estaba Torre Fuerte como pegando en todo. Empezaban en esos años. Ajá, al empezaba. principio también. Miguel Casina, todo Sí. eso. Pero, o sea, a lo que voy es, esa era la única referencia. Entonces, si tú pensabas como si tenías un sueño como para ser músico, o querías crecer en eso, era a fuerzas irte a una ciudad y era buscarle, pues. En tu caso, o sea, el hecho de que tu demo llegara con Marcos Witt era como llegar a tocar una puerta que te podía conectar con el mundo de la música cristiana, por así decirlo. Así es. De hecho, en la iglesia donde yo asistía en Brownsville, Texas, había un misionero, amigo mío, que me dijo, oye, porque le enseñé el demo y me dijo, oye, hay una disquera, una productora en Durango y en los cassettes viene la dirección. ¿Por qué no mandas el demo allá? Entonces me dio la dirección, lo mandé y yo realmente no pensé que me fueran a llamar ni nada, ¿no? Pero fueron los únicos que me llamaron y el cassette lo había mandado a diferentes lugares. Wow. Y fueron los únicos que me llamaron. Entonces como que yo creo que pues Dios pone las piezas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya estaba destinado a que eso sucediera, Sí. ¿no? Dios nos puso en ese camino. Y, por ejemplo, solo lo enviaste en ese momento a disqueras como que se enfocaban en la música cristiana. Exactamente. Ah, ok. Había, pues, en ese tiempo, pues todos los grupos pequeños de música, de los que te estoy hablando, de los grandes, White Cross, Bloodgood y Stryper, Ajá. de ellos había otros grupos que también apenas estaban empezando con disqueras más pequeñas. Dije, pues a ver si por ahí pega, Ajá. ¿no? O sea, que era como muchos grupos como americanos y nada más uno en México. Sí, Ok. sí. Porque de hecho, digo, hablando de ese contexto, Canción Producciones era pues la única disquera que estaba pensando en la música cristiana latina o en español. Sí, sí, y tú creerías que llegas a Canción Producciones, es un mega edificio y no, yo cuando llegué era una casita, Wow. había una secretaria, el contador, un asistente y el de almacén, nada más. Es increíble Nada más. cómo sueños, o sea, Sí. sueños empiezan por algo Sí. pequeño muchas veces. Sí. Y a veces pensamos en llegar a lo grande y es donde te bloqueas y ya no haces nada. Todo empieza con el primer paso. Das el primer paso y vas caminando o vas subiendo peldaños, ¿no? Pero todo es el primer paso. Ok. Bueno, ahora sí, cuéntanos un poco de cómo se dio esta conexión, cómo conoces, porque tú mandas tu demo, crees que no te va a hablar nadie o esperando así, ¿no? Pero resulta que sí, que alguien te habla, vas a Durango y empieza ahora sí, o sea, ya eras maestro de música,
Pero llegar a eso era como ir a otro nivel, hacia tu propósito, hacia tu sueño. ¿Cómo empieza toda la aventura y qué pasa? Pues fíjate que Durango o Canción Producciones solo fue como un trampolín. Ajá. Por la canción Hermoso Eres. Wow. Yo en el 93 me vengo aquí a Guadalajara Uh-huh. a terminar la escuela bíblica. Okay. Y yo no quería hacer música de alabanza y adoración. Uh-huh. Entonces, pasaron muchas cosas, y una de esas me deslindé de la música de alabanza y adoración. Okay. Y me enfoqué en hacer música con mensaje. Sí. Salir de la iglesia, ¿no? Sí. Y aquí en Guadalajara conocí a Arturo Ibarra, guitarrista de Rostros Ocultos. E hicimos varios proyectos juntos, tocamos por mucho tiempo. Y un proyecto que resaltó mucho fue el de Luz Aquella en el 97. Uh-huh. Y hicimos una gira con Edgar Lira. Wow. Y fue algo muy padre porque nos dimos cuenta cómo esto empezaba a crecer también, Sí. pero en otra sección, por así decirlo, ¿no? Sí. Fuera de la iglesia. Como para estar en contexto, ok, la música de Marcos Witt en ese momento es una referencia, es música congregacional, Así es. pero había una religiosidad que creo que hoy puede seguir existiendo, pero ya es menos, pero al menos había una religiosidad en la mayoría de iglesias cristianas que clasificaban, esta música sí es de Dios y esta no. Y en la que no, entraba rock, reggaetón, o sea, como era muy religioso, o era un ambiente más religioso, era como difícil también pensar que, o sea, teníamos como este chip de que algún tipo de música no era tan de Dios, pero hoy sabemos que no, pues, o sea, y creo que dice la Biblia que Dios ha dado una multiforme gracia de dones. Así es. Y también tenemos que entender que la música no nada más está llamada a impactar dentro de la iglesia, sino también fuera. Y empezaste con este proyecto de hacer música con mensaje. ¿Por qué? Porque la idea era llegar a las personas que no estaban en la iglesia, ¿no? Así es. Así es. Y de hecho, creo que te tocó ver como parte de esa oposición religiosa. Sí, claro, sí. De hecho, la iglesia siempre crucifica lo que no entiende. Sí, sí, sí. Eso nos queda claro con el ejemplo de Cristo. Los religiosos de aquel tiempo no lo entendieron, no lo aceptaron, lo veían como un desafío, como una amenaza y se deshicieron de él. Wow. Y eso nos pasó mucho a Arturo y a mí porque no cumplíamos con los estándares de un músico cristiano. Ajá. Imagínate con pelo largo los dos, tocando música rock. Y fue un desafío llevar esto porque no todos creen en ti. Uh-huh, uh-huh. Y teníamos que nadar contracorriente. Sí. Pero logramos hacer lo que creímos que fuimos llamados a hacer Wow. en lo que estaba en nuestras manos. Sí. Y eso fue un gran reto. Y hoy sí, hoy está muy fácil. Sí. Hoy antes era, oye, vamos a hacer un grupo para salir a tocar en las calles, ¿no? Ajá. A tocar en conciertos y hablar de Cristo. Hoy dicen, hoy hay que hacer un grupo de alabanza para tocar en la iglesia. Sí. Yo eso no lo entiendo. Con todo respeto a lo que está pasando, la alabanza no es un show, Wow. Sí. no es un espectáculo, no es un momento para entretener gente y tampoco es un negocio. Wow. Entonces, yo me ausenté un tiempo de la música y en ese inter pasaron muchas cosas que yo no me di cuenta y cuando regreso a escuchar lo que está pasando dije, ¿qué pasó? Yo me ausenté como más de 10 años y dije, ¿qué pasó? Wow. Porque yo veo ya que hay un conformismo Sí. y los chavos de la iglesia quieren brillar en la iglesia. Pero la iglesia no necesita estrellas. Afuera se necesita la luz. Afuera se necesita brillar con la luz de Jesús. Sí. ¿No? Una vez escuché a alguien que dijo, Dios necesita siervos, no artistas. Wow. Y eso fuimos llamados. Cristo nos llamó a ser siervos. Sí. Y en la evolución musical de los 90s para acá, pues se ha distorsionado un tanto el hecho de ser un director de alabanza con ser un cantante pop
o una estrella de la iglesia. Sí. Y creo que eso ha lastimado mucho a la música y a muchas personas porque no fuimos llamados a ser estrellas. Sí. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, porque Dios busca quien le adore en espíritu, en verdad, no quiere decir que Dios ande buscando cantantes. Sí. Porque la adoración, la verdadera adoración no tiene absolutamente nada que ver con música. Wow. La música solo es un medio. Sí. Si vemos desde la primera mención de adoración en la Biblia, en Génesis, con Abraham, cuando dice postrado, adoró, no dice que sacó su guitarra y se puso a cantar. No dice que puso su pie y puso luces y vendió boletos y dijo, vengan a adorar conmigo, no. Tampoco en la última mención en Apocalipsis, cuando dice Juan que vio una gran multitud, todos postrados, alabando al que vive, no se menciona música en ninguna de las dos partes. Sí. La música es una gran parte, nos Sí. enseñan los salmos, pero no es simplemente un medio. Un medio. Pero confundimos la adoración con estar cantando o estar en un foro con música. Y eso ha lastimado mucho a la gente porque hemos perdido el enfoque. Sí. Y por eso hoy en día hay tantos grupos que se enfocan en querer brillar y ya se volvieron estrellas. Sí. Y de repente dice, oye, te invito a mi iglesia. Ah, sí, pero ahí te va mi lista de requerimientos. y nosotros, sí, vemos otra vez, sí, pero ¿qué llevo? ¿Qué pongo? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Era muy diferente. Wow. Entonces, primero que nada, fuimos llamados a servir Sí. y la adoración es la gratitud Wow. de nuestros corazones hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Sí. Entonces, Dios no anda buscando adoradores. Dios anda buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Y en espíritu y verdad simplemente significa sinceramente y en cualquier lugar. Sí. Que lo hagas de tu corazón en cualquier lugar. Porque en ese mismo pasaje dijo Jesús, va a llegar el tiempo, de hecho ya llegó el tiempo, que los verdaderos adoradores adorarán a Dios no en el templo ni en el monte. ¿Sí? Porque Él ya iba a romper ese tabú, ese mito de dónde se debería adorar a Dios. Sí. Ya tenemos entrada libre al trono de la gracia. Entonces aquí mismo Sí. podemos adorar a Dios. Caminando en la calle podemos Sí. adorar a Dios. Ya no necesitamos entrar a un templo o ir a un monte. Eso es lo que Cristo quiso decir, que también se distorsionó por muchos años. Dios busca adoradores y tú dices, yo canto, yo quiero ser. No, Dios, si estudias o estudiamos el contexto Sí. de esa escritura en Juan 4, vamos a encontrar con que el adorar a Dios va más allá de la música. Sí. Porque jamás le dijo Jesús a la mujer samaritana, a ver, saca tu guitarra y vete al monte o al templo. No, Sí. La adoración, yo creo que aún no hemos llegado, y lo digo por todos los que estamos en la música, Sí. no hemos llegado a tocar el momento más o entender lo profundo, más bien entender lo profundo de lo que es la verdadera adoración. Wow. Tenemos la idea y lo hacemos de corazón, pero Sí. creo que aún hay más que simplemente enfocarnos en la música para adorar a Dios. Wow. ¿Qué pasó con Pablo y Silas cuando estaban presos? Ajá. No tenían guitarras, no tenían equipo de sonido, no habían vendido un show y vayan al Telmex porque ya está todo vendido y hay luces y equipo de sonido y vénganos a ver adorar a Dios. Ellos en medio de una crisis Sí. de vida y muerte, atados en un calabozo, Sí. encadenados, adorando a Dios. Y ahí cosas increíbles pasaron. Sí. Y sabemos la historia. Sí. Fueron desencadenados, salieron y Dios los siguió usando. Entonces, hoy en día yo veo que hace falta ese tipo de mensaje, ese tipo de educación Sí. a todos los músicos o a todas las personas que pretenden dedicarse a la adoración. Y más que nada, si quieres ser un líder de alabanza, tienes que conocer la palabra. O sea, no porque estés bonito o toques bien chido la guitarra o el piano, te dediques a eso, ¿no? Eso, hasta un chimpancé entrenado puede tocar el piano. Eso todos lo sabemos. Hasta un perico lo pones a cantar y va a cantar. Sí. La alabanza, la creación de Dios alaba a Dios, ¿no? Sí. Pero cuando el ser humano
que fue creado a su imagen y semejanza, toca a Dios con esa adoración tan personal, la música es otra cosa, la música queda atrás. Entonces, yo sí he visto eso mucho últimamente y creo que es algo que tenemos que poner atención, Sí. porque nos puede llevar a enredarnos en un momento de que vamos a depender de la música para adorar a Dios, Wow. y no es así. O sea que, básicamente, entonces, cuando encuentras tu propósito y vives todo eso, también es importante, pues, estar con los pies en la tierra, pues, Claro, y saber como que realmente la música es un medio, sí. pero ¿dónde está tu corazón como adorador? Claro, claro. Por eso, cuando Dios escoge a David como rey, es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque era un pastorcillo. Y sí, él tenía su arpita, su Sí. lira. Y él fue el escritor de canciones más prolífero de la Biblia. Sí, sí, Hermosas canciones que él compuso. sí. Pues te das cuenta de esas canciones. Muchas canciones hablan de dolor, Sí. de temor, de miedo, pero con un enfoque a que Dios es quien me sostiene, quien me Sí. cuida, quien me protege, quien me levanta. Sí. Y eso solo lo pudo saber David a través de tener una relación con Dios. Imagínate un pastorcillo Ajá. que lo mandaban, y era el más chico, manden al más chico, al más menso, órale, ay, que se vaya a cuidar las ovejas, ¿no? Wow. No tiene nada que hacer aquí con nosotros que somos hombres de guerra y servimos Sí. a Dios, ¿no? Imagínate el tiempo que David tuvo ahí viendo las ovejas, porque no tienes que hacer realmente mucho más que echarle el ojo. Sí. Tiene su chiste, pero pues es mucho tiempo para contemplar Exacto. tu alrededor, Sí. ver la creación de Dios Sí. y llegar a un momento de decir, voy a platicar con mi creador, porque tengo esa necesidad. Sí. Y llegas y en esos momentos de intimidad llegas a conocer a Dios de una manera Sí. que no vas a encontrar en otro momento que cuando estás solo. Si vemos en muchos pasajes de la Biblia, Dios habla a personas cuando están solos. Wow. Moisés, Sí. Gedeón, Sansón, muchos de los jueces, Sí. Samuel, David. Entonces, lo que decías, Dave, Dios ve el corazón, las intenciones del corazón. Entonces, pues sí puedes tocar muy padre y tener una megaproducción y los mejores músicos en tu disco, pero si no tiene ese contacto con Dios, solo Wow. es, como lo dice Corintios 13, solo es un címbalo que retumba, ¿no? Ruido y... Exactamente, solo ruido. Wow. Que a lo mejor es un ruido bonito, pero no es un ruido que se va a quedar en tu corazón. Wow. Algo que nos compartes ahorita es, ok, ya estás como en la música, estás como también viviendo de esto, pues, y eres parte ahora sí de un proyecto o diferentes proyectos, pues, que emprendiste, pero tuviste una inquietud que fue la de, es que no nada más es música, sino también quiero prepararme y saber más acerca de Dios, y veniste a estudiar a un instituto. Sí. O sea, entonces encuentro ahí como algo tan padre, pues, que no nos podemos quedar nada más en ejercer nuestros dones sin también cultivar, pues, ahora, o invertir ahora sí en, Claro. en un conocimiento más profundo. Claro. ¿Por qué te movió también a estudiar el instituto? ¿O hacia dónde querías? ¿Cómo fue que te pusiste ese objetivo, pues, de estudiar? Fíjate, ¿qué pasa cuando quieres ser músico? Estudias tu instrumento. Sí. Y yo cuando agarré la guitarra, y se los digo de verdad, yo estudiaba de 6 a 8 horas diarias. Wow. El primer año que empecé a tocar música. Sí. Porque tenía el tiempo. Y tenía las ganas, ¿no? Y ¿qué pasa ahora cuando quieres compartir la palabra de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Pues meterte en la palabra, ¿no? A mí me aconsejó Marcos Witt. Wow. Oye, si tú quieres hacer esto, yo te aconsejo que metas a un seminario para que te sumerjas en la palabra. Estudié 3 años. Era de 2 años, pero el segundo año me tronaron porque yo era el estudiante incómodo. Yo siempre, y lo voy a decir abiertamente, yo siempre fui un estudiante... no, está prendido. Okay. Es que no lo vi de repente. Yo fui siempre estudiante que no se quedaba conforme y que no se quedaba callado, porque yo leía mi Biblia. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, cuando un maestro decía algo, dice, oye, pero ¿le dices esto? Ajá. No, que no discutas conmigo, yo soy el maestro, pero aquí dice. Entonces, yo me metí en muchos problemas porque Ok. yo conocía y a ningún maestro
le gusta sentirse desafiado por un alumno. Sí. Porque el maestro va a enseñar. Sí, sí. Y su ego no va a dejar que un estudiante le enseñe a él, ¿sabes? Ajá. Desgraciadamente el ego es algo muy cochino y muy feo para los músicos y maestros. Pero bueno, Ok. entonces yo me sumergí en la palabra. Ajá. Y antes esa era la tendencia. Si tú quieres ser un ministro Sí. de alabanza, hoy hay muchos líderes de alabanza que no conocen Sí, que... la Biblia, no han leído ni toda la Biblia. Yo he leído toda la Biblia como unas 10 veces. Ok. Toda, completamente. Y aparte de los pasajes que conocemos Sí. más sobresalientes, ¿no? Pero Sí. completamente la Biblia la he leído más de 10 veces, toda. Hay pastores que nada más han leído los Salmos y el Evangelio de Juan. Sí. O líderes de alabanza que solo conocen eso. Entonces, tú no puedes hablar de algo que no conoces. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Sí. Entonces, de lo que estés lleno, tú vas a proyectar en tu música o en Sí. tus mensajes. Sí. Entonces, por eso es importante a cualquier chavo, cualquier persona que quiera dedicarse Sí. a la música de alabanza, y más de alabanza y oración, que estudien la Biblia. Y no nada más de que, ay, voy a leer el Salmo 23 y Ajá. ya, lo leí y al otro Sí. día otros. No, estudiar. ¿Por qué dice tu vara y tu callado me sostendrán? ¿Qué es una vara? ¿Qué es un Ajá, callado? ajá. ¿Por qué hay un valle de sombra, de muerte? ¿Por qué unge mi cabeza con aceite? O sea, indagar todo lo que el salmista con su pluma escribió en Sí. ese tiempo y ver qué referencia o analogía tiene para nuestros días, Sí. ¿no? Entonces, antes los ministros eran muy preparados. Sí. Hoy en día se preocupan más porque la pista o la secuencia suene bien para Sí, no equivocarme sí, sí, yo sí. y dejar que lo demás corra, ¿no? Entonces, esa falta de musicalidad y de preparación Wow. está haciendo que muchos se atengan a la tecnología Sí. y a lo que hay allá afuera. Cuando Dios nos dio la creatividad para ser compositores, Wow. para ejecutar nuestros instrumentos y para meternos en la Biblia, sumergirnos, Sí. para, si queremos hablar de eso, pues conocer de lo que vamos a hablar. Wow. Sí. Digo, ahorita que nos comentas eso, como que estaba pensando en esta parte de que a veces, ahora sí, si vemos esto como algo lineal, estamos a veces tan inclinados en la parte visible que es como, tocar muy chido, tener las mejores luces, la mejor guitarra, etcétera, pero no cultivamos nuestra relación y conocimiento de la palabra. Sí, sí. Y es tan importante. Por ahí debemos empezar. Wow. Fíjate que en la Biblia hay gente que Dios los llama personalmente. Hoy en día decimos, es que tengo un llamado, pero no sé cuál es mi llamado. Yo creo que hoy en día, cuando Dios te da un talento, como a ti Sí. la ingeniería, Ajá. tú puedes utilizar eso, Sí. porque lo estamos viendo aquí en los podcasts, Sí. y es tu llamado. Sí. De esta manera tú estás sirviendo a Dios, porque tú estás siendo la herramienta para que esto quede en una plataforma grabado. Wow. Sí. Y lo puedan escuchar muchas personas. Sí. Y tú no sabes el día de mañana hasta dónde va a llegar, porque las plataformas YouTube y Spotify están en todo el mundo. Sí. Entonces, ahí tenemos una herramienta increíble que, Sí. que debemos de explotar. Sí. Y bueno, ahora ya estamos entrando a esta parte con la cual te iba a hacer las siguientes preguntas. Si alguien, o sea, digo, porque hablando de mi experiencia personal, o sea, en esa etapa en la que tenía ahí que eran discos, que los Dixmans y todo esto, estoy hablando de los 2000, 90s. 90s. O sea, muchos de los, cuando somos chavitos, como que queremos descubrir hacia dónde va nuestra vida, hacia dónde está nuestro propósito. Y yo te puedo decir, o sea, tenía los discos de Edgar Lira o escuchaba las canciones de Edgar Lira, de Manuel Espinosa con Rojo, etcétera. Como que yo me preguntaba, a lo mejor mi vida va hacia ahí. Y como estamos chavitos, tampoco lo veo tan mal el pensar, a lo mejor voy a hacer una influencia, porque son como que las cosas que te empiezan a mover. Claro. Pero son las cosas que hay que traer con Dios, o sea, o hay que venir con Dios. Dios, tengo esa inquietud. Cultivarlas. Ajá, cultivarlas. ¿No? Exacto. Ajá. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a esta generación, pues, que hoy está viviendo una nueva etapa con la música? O sea, ya la música tiene una calidad impresionante, Sí. ya la música con un mensaje ya no tiene tanta oposición con la religiosidad. Sí. Entonces muchos como que
a veces ven su camino que va hacia allá. O sea, ¿cuáles son como las recomendaciones? Creo que una, ya nos dijiste, que es tener una preparación en la palabra, sumergirnos en la palabra. Primero. Para tener algo que decir. Primero que todo, sí. Sí. Y recomendaciones, pues bueno, lo primero, la palabra. Sí. 2, sé diligente en tu instrumento. A lo mejor no tienes el don de componer. Ok. A lo mejor no tienes el don de tocar. Pero, y te vas a dar cuenta. Pero a lo mejor tienes el don de producir. Wow. El don de estar en la consola. De hacer que el grupo se escuche bien. Sí. ¿No? A lo mejor tienes el don de palabra, ¿no? Hay muchos dones y no todos fuimos llamados a cantar, Sí. o a predicar, ¿no? Algo que hoy veo hoy en día, muchos de mis amigos de los 90s, hoy ya son pastores, Edgar Lira, Cualo, todos. Wow, sí. Y un amigo me preguntó, ¿y tú? Yo no tengo ese llamado. Dios a mí no me llamó a ser pastor, Wow. ¿sabes? Yo puedo compartir y comparto en redes sociales de repente algún mensajito Sí. de 2, 3 frases que contenga Biblia, Sí. para que no digan, porque yo no escribí la Biblia, entonces ahí está, ¿no? Sí. Y creo que es bien importante el saber cuál es tu lugar. Porque yo podía decir, bueno, todos mis amigos son pastores, pues ya también no, pero no Sí. es mi lugar. Yo lo reconozco. En algún tiempo sí me hubiera gustado, pero no es mi lugar. Y yo soy, por decir algo, yo soy más compositor y comunicador Ya. que un pastor dentro de una iglesia. Sí. Puedo comunicar el mensaje del evangelio en mis canciones y en algún mensaje. Y uno, con el paso del tiempo, te das cuenta cuáles son tus dones, tus habilidades, o por dónde no es. Entonces es bien importante, si las tienes, cultívalo. Sí. ¿No? Si se te da si tienes la facilidad de hablar, Sí. pues hay escuelas de locución, ¿no? O la carrera de comunicación, Sí, ¿no? sí, sí. Que también va con muchas ramas en cuanto a tecnología. Sí. Entonces, el saber tu lugar es lo más importante, ¿no? Entonces, si quieres cantar y eres desafinado y no das una, pues Ajá. mejor búscale cómo apoyar de otra forma, ¿no? Sí. Porque no todos fuimos llamados a esto. Porque es muy padre servir a Dios Sí. en esto, Sí. pero todos tenemos diferentes limitaciones y talentos. Sí. Entonces, saber dónde estás. Ok. Y la otra parte que yo también puedo aprender de lo que nos has platicado es que también las cosas tienen un tiempo. Por ejemplo, tus dones y tu gusto musical estaba por el lado del rock. Sí. Cuando a ti te llama Juan Salinas, te dice, no hacemos nada de rock, pero tú viste como que también quizás una necesidad en la que tú podías cubrir como músico. Sí. O sea, dejaste a un lado y le pausaste como a a esta búsqueda de tu trayectoria en el rock, Sí. y serviste aquí Sí. y dijiste, okay, a lo mejor no es el tiempo. O sea, también Sí. es eso, ¿no? De saber entender los tiempos. Sí, fíjate que a veces no nos gusta aprender o pasar un tiempo de aprendizaje haciendo cosas Sí, que quizás no queríamos hacer o teníamos contemplado hacer. sí. Pero son oportunidades para crecer, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en Durango estos 2 años a mí me sirvió mucho para componer y producir y comunicar, sí. ¿sabes? Yo aprendí mucho eso. Entonces, tú no sabes si lo que estás haciendo ahorita te va a ayudar para algo que más adelante quieres hacer. Wow. Y también yo lo vería también, ahora sí trayéndolo a lo mejor a nuestra iglesia local. Muchas veces queremos ya estar en un punto, en una posición, pero a veces te toca también tener el corazón para aprender Sí. y cubrir alguna necesidad que Dios te está haciendo notar. O sea, a lo mejor alguien quisiera ya ser un director musical en su iglesia, pero hay una necesidad en la consola y tienes las habilidades o los conocimientos técnicos, ¿por qué no hacerlo? Pues Claro. y cubrir esa necesidad. Y al Claro. final Dios te va trayendo así como el tiempo y las conexiones necesarias.
Y todos son experiencias Ajá. para aprender, Sí. ¿no? Y como te digo, a lo mejor no es lo que queremos hacer, pero pues no va a ser para siempre. Sí, exacto. Pero vas a adquirir alguna experiencia de lo que estás haciendo. Wow. Ok. Y ahora, también la otra parte fue como siempre saber escuchar las recomendaciones de alguien más, porque, por ejemplo, tú escuchaste y de alguna manera le hiciste caso a la recomendación de Marcos Wick de estudia, involúcrate en esto. O sea, Sí. muchas veces no tenemos ese corazón a veces cuando dejamos que nos hable más el ego, no sé, cosas superficiales pero también ahí está, o sea, yo siento como que en ese momento era también ver la parte pastoral de Marcos Wick, creo. Sí, porque fíjate que yo ya quería tocar, Ok. ya hacer mis conciertos. Sí. Y cuando Marcos me dijo, no, prepárate. Wow. Me dijo, porque deberías de prepararte. No me obligó a hacerlo. Me dijo, es algo que yo creo que te vendría muy bien para lo que tú quieres hacer. Y yo decía, no, pero pues va a ser un año de perder y yo ya quiero, pero no. Fueron años de aprender. Wow. Fueron años de aprender. Y aunque me injustamente no me dejaron pasar mi segundo año, repetí el segundo año porque pues yo les voy a demostrar que yo puedo más que ellos. Ajá. Porque sí había algunos maestros que nada más querían ponerme el pie. Sí. Pues yo les demostré lo contrario. Ok. Y me aventé un tercer año sin necesidad de hacerlo, ¿sabes? Wow. Entonces para mí fue un aprendizaje y un demostrarle a mí mismo Sí. y a los maestros que yo puedo hacerlo, Sí. porque Dios está conmigo, ¿no? Porque al final es también eso, ¿no? Crecer en tu carácter. Y también saber como, en el buen sentido de la palabra, defender lo que tú consideras que es hacia donde va todo. Claro. Y cuando tú conoces la palabra, no hay nadie que te pueda mover. No hay Sí. nadie que te pueda decir, el blanco es blanco, Ajá. o el blanco es negro, Sí. o así. No, Sí. porque tú ya tienes tus cimientos. Sí. Wow. Ok. Y bien, actualmente, algo que quiero tocar es, bueno, tú estudias, sigues tocando, pero llega un momento en tu vida en el que te desconectas, no sé si nada más de la música o también de la iglesia. Me desconecté totalmente de la música. Ok. De la iglesia no, porque yo ya no asistía a una iglesia local por varios motivos que me hicieron también alejarme de todo eso. Yo visitaba diferentes iglesias Ok. y en cuanto podía hubo un pastor que lo voy a nombrar que fue un bálsamo para mí, Alfonso Ruiz, Ok. en paz descanse, hace un año que se nos fue. Fue una persona que a mí me extendió los brazos completamente y me abrazó como un hijo. Yo cuando pasé momentos muy difíciles dentro de mi vida, Sí. y eso, el ejemplo de este hombre me ayudó a no perder la fe. Wow. Yo me desconecté de toda la música, pero no me desconecté de Dios. Sí. Sí, me desconecté de asistir regularmente a una sola congregación. Wow. Pero cuando tienes la palabra de Dios bien sembrada en tu corazón, Sí. es como la parábola del sembrador. El sembrador. Ajá. Que la semilla cae en diferentes lugares, pero Sí. la única que germina y da fruto es la que se plantó en buena tierra. Sí. Entonces, por eso es importante ser receptivo y abrir tu corazón a Dios. Wow. Y esas semillas que se Sí. sembraron van a crecer en un árbol que a lo mejor el árbol va a haber un momento que llegue el invierno, se va a quedar pelón, Sí. sin fruto y sin hojas, y vas a creer que está muerto. Sí. Pero el árbol todavía tiene raíz, tiene tronco, Sí. y en algún momento, cuando venga una mejor estación, va a florecer otra vez. Fíjate que ahí yo veo una aplicación de la recomendación que nos decías de no nada más ser un músico que le pega a su instrumento, sino también sumérgete en la palabra. ¿Por qué? Porque si nada más le pegamos a lo chido, a lo visible, a lo que otras personas pueden ver en nosotros,
o sea, no tenemos personalmente o en lo íntimo no tenemos una conexión con Dios, cuando llegue una desilusión, que a lo mejor no cosechas lo que algo tan palpable, tan visible, y no estás cimentado en la palabra, puedes llegar a perder la conexión incluso con tu fe. Y Así es donde la palabra nos sostiene, donde esta relación con Dios nos sostiene. Porque en la iglesia, pues, la formamos personas y a veces, o sea, por decir algún ejemplo así, no sé, el pastor no me dio chance de que yo tocara y pasó alguien más. Entonces hay una batalla con tu ego y si no estás firme en la palabra, eso puede causar más cosas. Eso que tocaste es algo bien canijo, el ego. El ego. Sí, no, el ego es por el ego que Satanás cayó, por su orgullo, por querer ser semejante con Dios, por querer tomar un lugar que no le corresponde. Wow. Y desgraciadamente el ego del músico es la cosa más fea que hay. Sí, todos lo tenemos, y yo me incluyo. Todos tenemos sí. nuestro ego. Ay, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿No? Sí. Hay un chiste que dice: ¿cuántos guitarristas cristianos se necesitan para cambiar un foco? Y son 10. Uno que lo cambie y 9 que digan yo lo pude haber hecho mejor. Wow. Tristemente sí es. Sí. ¿No? Y híjole, yo sí tengo una cuestión muy fuerte con el ego, porque es un veneno para todos. Wow. Y más hoy en día, cuando el músico ya lo tienen catalogado como salmista, ¿no? Ajá. Que le acuñaron ese seudónimo a mediados de los 90s, ¿no? Sí. Porque imagínate, el músico de entrada tenemos un ego muy cochino. Sí. 2, nos dicen, tú eres el siervo escogido por Dios para servir aquí. Sí, yo soy el siervo de Dios. Sí. 3, te etiquetan y te ponen, eres salmista. No, sí, soy salmista. Imagínate cómo se dispara ese ego. Sí. No me digan músico, soy salmista porque sirvo a Dios. No, a mí, Wow. yo sí tengo un verdadero problema con esa palabra, porque eleva a los músicos a una estratosfera que no les corresponde. Los músicos simplemente somos siervos. Sí. El pastor es un siervo. El que dirige la alabanza es un siervo. Sí. El que está recibiendo a la gente a la entrada de una iglesia es un siervo, y todos somos iguales. No hay, es que es el ministro. No. El apóstol, ¿no? Es la que más me da risa, porque la palabra apóstol, estudien, amigos, significa enviado. Y ese enviado es lo que Jesús nos dijo: vayan al mundo. Entonces, si tú vas a compartir su palabra, ya eres un apóstol. Y no necesitas colgarte el título, soy apóstol, para que me veneren y miren quién soy, ¿no? Ajá. Y ese ego está infectando mucho a la iglesia, ¿no? Porque hoy en día hay todo lo que el apóstol Pablo tenía por basura, hoy muchos lo tienen como currículum. Sí. Y el apóstol Pablo en un momento dijo: si quieren hablar de títulos, pues yo soy ciudadano romano, judío de judíos, fariseo de fariseos, y así, ahí están mis credenciales. Pero ¿saben qué? Todo eso para mí es basura, por servir a Dios. Y hoy en día, es que yo respétenme como tal, soy salmista, soy apóstol, soy profeta. Porque últimamente creo que la palabra liderazgo también es una palabra que hace perdernos del piso, o sea, y bueno, puede generar muchas cosas, pues, pero volvemos a lo mismo. Lo importante es también que lo que no debemos descuidar es nuestra relación con Dios ir a la palabra, porque todo eso se expone. Pues mira, al final de cuentas, nosotros somos los que rendimos cuentas a Dios. Sí. No vamos a llegar a arriba, es que el pastor de esto, y no. Estoy hablando contigo. El pastor ya yo me encargo de él. Sí. Okay. Pero por citar algo, no sé si se acuerdan de la película Patch Adams con Robin Williams. Ajá. Hay una parte que me encanta cuando entran a la aula y les dan el primer speech para que van a ser doctores, y salen del aula y le dice Robin Williams al compañero de lentes: dice, oye, ¿tú no te tragaste toda esa basura que dijeron vamos a ser los doctores? Yo soy el doctor, venérenme. Y desgraciadamente muchos líderes son así. El liderazgo es así. Yo soy el líder, me tienes que obedecer. Yo viví mucho de eso, ¿no? Sí.
yo soy el líder y yo siempre fui sumiso y obediente. Sí. Y eso causó en mí cierto, ¿cómo decirlo? Un cierto distanciamiento de querer involucrarme con gente así otra vez. Sí. Porque era gente que manipulaba tu vida. Sí. Y el Espíritu de Dios no manipula tu vida. El Espíritu Wow. Santo nos guía. Si alguien quiere manipular tu vida, corre. Wow. Corre. A mí me dijeron, no hagas esto y vístete así, quítate el arete, Este soy yo. Wow. Yo crecí en los 80s. Sí. O sea, con esta es mi imagen de siempre. Sí. Hubo un momento donde me corté el cabello porque quise complacer a todo el mundo. Y andaba como señor vendebiblias, corbata, traje y el cabello corto. Wow. Yo desde chavito tenía el cabello largo, ¿sabes? Wow. Y siempre me gustó. Pero no tenemos que tenerle miedo a palabra liderazgo, porque ellos Sí. también son hombres y Sí. se van a equivocar, ¿no? Wow. Claro que hay un respeto y tenemos que respetarlos y orar por nuestros líderes, ¿no? Sí. Una vez estuve en una congregación donde el que dirigía la alabanza solo cantaba bien, no tenía ni idea de lo que dice la Biblia. Dice, sí, mira, yo pastoreo al grupo de alabanza. Y yo dije, pues, pobres chavos, ¿no? Sí. Y se nota, Ok. se nota ese pastoreo, Wow. porque yo creo que a todos nos ha pasado, entras a una congregación y escuchas, la música te da mucho. Sí. Y yo como músico no me clavo tanto en lo técnico, sino en lo que me pueda proyectar esa música. Pero cuando ya es muy técnico, Sí. hay algo que se perdió. Y hoy en día, desgraciadamente, Sí. muchos grupos de alabanza tocan consecuencias. Sí, ya dependes de algo. Sí, no, y ya dependen y si no tocas consecuencias ya perdieron la cabeza. Sí. Y por eso es importante también no solo conocer la palabra, conocer tu instrumento, Instrumento. porque los momentos más hermosos es cuando no hay música, Sí. o estás simplemente con la guitarra y de repente hay un momento y tú adorando a Dios. Sí. Que no necesitas todo, vamos de vuelta a lo mismo. Sí. No necesitamos toda esa tecnología para adorar a Dios. Wow. Es un medio, pero Sí. no hay que volvernos dependientes de eso. Ajá, creo que esa es la clave, ¿no? O sea, creo que es bueno cada día ser mejores, más profesionales. La secuencia es un medio, o sea, no estamos diciendo que no deberíamos usarlo, sino más bien no depender o no poner nuestra confianza en esos medios, Así es. sino también porque entra en la parte de la responsabilidad de practicar, entender, conocer bien tu instrumento. Sí. Porque también creo que en el momento de estar tocando y todo eso, de repente necesitas improvisar y si no estás... Exactamente. Ajá, es donde se necesita todo eso. Exactamente. Pues para saber más de ti, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué proyectos estás haciendo? Cuéntanos un poco de eso. Pues en las redes sociales estoy como Pepe Novelo o Pepe Rock Novelo. Ujú. Ahí tenemos 2 proyectos que hemos grabado en los últimos 4 años. Y pues ahí me pueden seguir en Spotify también, como Ok. Pepe Novelo. Ahí van a escuchar lo último que he grabado. Y seguimos trabajando en proyectos. Yo hace 2 años que empezó la pandemia, Dios puso en mi corazón grabar canciones de alabanza y oración. Yo nunca había grabado canciones de alabanza y oración. Wow. Y me puse a escribir, pero para esto me puse a estudiar mi Biblia. Aunque conozco la palabra, me puse a estudiar aún más. Me puse a indagar aún más. Y escribí, ¿qué te gusta? Fueron como unas 12, 14 canciones. Que de ahí nació un proyecto que se llama Adora, que lo tenemos, que ya pronto lo vamos a subir completo en Spotify. Wow. Hay algunas canciones que están ahí Ok. y son canciones de alabanza y oración. Yo lo quise hacer muy sencillo. Todo es acústico, guitarras acústicas, bajo, batería y voz, nada más. Quise alejarme de los grandes proyectos que yo no sé por qué tienen la tendencia a querer hacerlo todo en vivo. Sí. Está bien, cada quien hace Sí. lo que quiera hacer, ¿no? Pero yo quise alejarme de todas esas grandes producciones, sintes, secuencias. No, yo quise algo que tú puedas agarrar tu guitarra o tu piano y tocar en tu casa.
Y ese proyecto lo estamos regalando. Ok. Si quieren escribirnos, ahí hay van a aparecer mis correo electrónico. Y no nada más vienen las canciones, viene un cancionero, vienen las letras y vienen devocionales de acuerdo a cada canción. ¿Por qué lo hacemos así? Porque creemos que la música no es suficiente. Wow. Porque los devocionales hablan del tema de cada canción, Sí. y nos llevan a la Biblia, que son 7, 8 escrituras en un devocional que tú puedas leer Wow. y a tu Biblia y estudiar también, ¿no? Porque yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí. Ok. Pues están apareciendo en este momento dónde puedes contactar a Pepe Novelo, dónde puedes saber más acerca de su proyecto y sobre todo, pues ahora sí que ser bendecido con todo el material que él tiene disponible. Tiene canciones, como nos platicaba el devocional, todo eso. Entonces, de verdad, pues tómate el tiempo, revisa lo que tiene. Es muy buen material que te va a ayudar o va a ser un medio para conectarte con Dios. Entonces, pues muchas gracias por haber estado en este episodio. Y Pepe, de verdad que es tan padre todo lo que nos compartes, saber que fuiste parte y eres parte de todo este mover de Dios a través de la música. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos todo esto. Gracias a ti, Dave, a todos los que nos escuchan, nos escucharán. Gracias. Y pues yo creo que en ese camino lo importante no es dejar de caminar de la mano de Dios. Sí, totalmente. Pues hasta luego, vaguillos.